Hola, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? Esta es la segunda parte de la explicación del ejercicio para el tema diseño de bloques completamente aleatorizados. En el video anterior terminamos el llenado de la columna suma de cuadrados, por lo que iniciaremos a partir de ese punto. La segunda columna contiene los grados de libertad de cada factor de variabilidad considerado en el diseño del experimento. El llenado de esta columna es muy similar a la forma que utilizamos en diseño de experimentos de un factor. Para el cálculo de los grados de libertad del factor de interés, restaremos 1 al número de niveles del mismo. 4 silos menos 1 nos dan 3 grados de libertad para el factor de interés. Para los grados de libertad del factor de bloqueo, restaremos 1 al número de niveles del mismo. 5 días de la semana menos 1 nos dan 4 grados de libertad para el factor de bloqueo. Los grados de libertad totales se calculan restando 1 al número de corridas totales del experimento. 20 lecturas de temperatura menos 1 nos dan 19 grados de libertad totales. Para terminar con el llenado de esta columna, vamos a calcular los grados de libertad para el error. Para este valor multiplicaremos los grados de libertad del factor de interés por los del factor de bloqueo. 3 por 4 es igual a 12 grados de libertad para el error. Como un método alternativo, es posible calcular los grados de libertad del error con la relación que existe entre todos los grados de libertad de los elementos del experimento. Si a los grados de libertad totales restamos los grados de libertad del factor de interés y del factor de bloqueo, también podemos obtener los grados de libertad para el error. La tercera columna es para los cuadrados medios, una medida de referencia que se calcula de manera muy sencilla, dividiendo la suma de cuadrados de cada factor de variabilidad entre sus grados de libertad correspondientes. Para el valor del cuadrado medio del factor de interés, dividimos su suma de cuadrados entre sus grados de libertad. 18.044 entre 3 es igual a 6.0147. Para el valor del cuadrado medio del factor de bloqueo y del error, seguimos el mismo procedimiento. 6.693 entre 4 es igual a 1.6733 para el factor de bloqueo y 0.951 entre 12 es igual a 0.0792 para el error. Para terminar con el llenado de la tabla, calcularemos los valores f ANOVA tanto del factor de interés como para el de bloqueo. Como sabemos, el factor de interés es el que permitirá verificar la condición de rechazo descrita en la prueba de hipótesis. Sin embargo, el factor de bloqueo es muy importante, ya que con base en su valor podremos saber si afecta o no al factor de interés que estamos estudiando. El valor f ANOVA del factor de interés se calcula dividiendo el valor de su cuadrado medio entre el cuadrado medio del error. 6.0147 entre 0.0792 es igual a 75.89. El valor f ANOVA del factor de bloqueo se calcula de la misma forma que el anterior, dividiendo el valor de su cuadrado medio entre el cuadrado medio del error. 1.6733 entre 0.0792 es igual a 21.11. Con estos dos cálculos terminamos el llenado de la tabla ANOVA. Para determinar si la hipótesis nula puede o no ser rechazada, es necesario calcular el valor crítico apropiado para el 99% de confianza dado en el problema. Para encontrar este valor, vamos a utilizar la tabla F de Fisher correspondiente para una significancia de 0.01. El valor correcto para B subíndice 1 es 3, ya que tenemos ese número de grados de libertad para el factor de interés, razón por la cual vamos a tomar como referencia la columna marcada con ese valor. El valor para B subíndice 2 es igual a 12, debido al número de grados de libertad para el error. Por ello, tomaremos como referencia la fila marcada con ese valor. El cruce entre fila y columna indica el valor crítico propio para el problema, el cual es de 5.95. El criterio de rechazo para la toma de decisión se puede expresar de la siguiente forma. Si el valor crítico obtenido es menor que el valor f ANOVA, se concluye que la hipótesis nula puede ser rechazada bajo el argumento que existe diferencia estadísticamente significativa con al menos una de las medias. Si por el contrario el valor crítico obtenido en la tabla es igual o mayor que el valor f ANOVA, significa que la hipótesis nula no puede ser rechazada debido a que no existe evidencia estadística suficiente para hacerlo. Se puede observar que en la comparación de los dos valores f, el valor crítico es mucho menor que el valor f ANOVA del factor de interés, por lo cual podemos concluir que existe evidencia con un 99% de confianza que al menos una de las medias de temperatura de almacenamiento de los cuatro silos es estadísticamente diferente a las demás, lo cual permite rechazar la hipótesis nula. Al mismo tiempo,
podemos ver que el valor crítico es mucho menor que el valor F ANOVA del factor de bloqueo, lo cual permite concluir que existen variaciones estadísticamente significativas entre las medias de temperatura medidas en cada día de la semana. Con esto concluimos la explicación del tema diseño de bloques completamente aleatorizados. En el siguiente video explicaremos cómo realizar la prueba de diferencia de medias para ampliar la conclusión de este ejemplo.